Durante la era de la esclavitud, el ferrocarril subterráneo era una red de rutas, lugares y personas que ayudaban a los esclavos del sur de Estados Unidos a escapar hacia el norte. El nombre ferrocarril subterráneo se usó metafóricamente, no literalmente. No era un ferrocarril real, pero cumplía el mismo propósito: transportaba personas a largas distancias. Tampoco corría bajo tierra, sino a través de casas, graneros, iglesias y negocios. Las personas que trabajaban para el ferrocarril tenían una pasión por la justicia y un impulso para poner fin a la práctica de la esclavitud. Según algunas estimaciones, entre 1810 y 1850, el ferrocarril subterráneo ayudó a guiar a 100.000 personas esclavizadas hacia la libertad. A medida que la red creció, la metáfora del ferrocarril se mantuvo. Los conductores llevaban a los esclavizados fugitivos de un lugar a otro a lo largo de las rutas. Los lugares que albergaban a los fugitivos se denominaban estaciones y las personas que escondían a los esclavizados se denominaban jefes de estación. A los fugitivos que transitaban por las rutas se les llamaba pasajeros y a los que habían llegado a las casas de seguridad se les llamaba carga. No se conocen las fechas exactas de su existencia, pero operó desde finales del siglo XVIII hasta la Guerra Civil, momento en el que sus esfuerzos continuaron socavando a la Confederación de una manera menos secreta. La red de rutas se extendía en todas direcciones a lo largo de 14 estados del norte y la tierra prometida de Canadá, que estaba fuera del alcance de los cazadores de esclavos fugitivos, quien más activamente ayudaron a los esclavos a escapar por medio del ferrocarril fueron miembros de la comunidad negra libre, incluidos antiguos esclavos como Harriet Tubman, abolicionistas del norte, filántropos y líderes eclesiásticos como el cuáquero Thomas Garrett. La ley de esclavos fugitivos de 1793 convirtió la captura de esclavos fugitivos en un negocio lucrativo y había menos escondites para ellos. Las personas esclavizadas fugitivas generalmente estaban solas hasta que llegaban a ciertos puntos más al norte. Había muchas rutas bien utilizadas que se extendían hacia el oeste a través de Ohio hasta Indiana e Iowa. Otros se dirigieron al norte a través de Pensilvania y hacia Nueva Inglaterra a través de Detroit en su camino a Canadá. No importa cuán valientes o inteligentes sean, pocas personas esclavizadas se despojaron de sus grilletes sin al menos alguna ayuda externa. La asistencia podría ser tan leve como consejos clandestinos transmitidos de boca en boca sobre cómo escapar y en quién confiar. Los más afortunados, sin embargo, siguieron a los llamados conductores como Harriet Tubman, quien tras escapar de la esclavitud en 1849 se dedicó de lleno al ferrocarril subterráneo. En unos 13 viajes de regreso a la costa este de Maryland, donde había sido brutalmente maltratada cuando era una niña esclavizada, Tubman rescató a unas 70 personas, en su mayoría familiares y amigos. Tubman conocía el paisaje de Maryland por dentro y por fuera, generalmente siguiendo la estrella polar o los ríos que serpenteaban hacia el norte. Sabía qué autoridades eran susceptibles de sobornos y sabía cómo comunicarse y recopilar información sin que la atraparan. Por ejemplo, cantaba ciertas canciones o imitaba a un búho para indicar cuándo era el momento de escapar o cuándo era demasiado peligroso salir del escondite. También envió cartas codificadas y mensajeros. A lo largo de los años, Tubman desarrolló ciertas estrategias adicionales para mantener a sus perseguidores a distancia. Por un lado, por lo general, operaba en invierno, cuando las noches más largas le permitían cubrir más terreno. También prefirió irse el sábado, sabiendo que no aparecerían avisos sobre fugitivos en el periódico hasta el lunes, ya que no había periódico el domingo. Tubman llevaba una pistola tanto para protegerse como para intimidar a quienes estaban bajo su cuidado y consideraban dar marcha atrás. Además traía drogas tranquilizantes consigo, usándolas cuando el llanto de un bebé amenazaba con delatar la posición de su grupo. Nunca descarrilé mi tren, diría más tarde Tubman, y nunca perdí a un pasajero. Para regresar una y otra vez a Maryland, Tubman a menudo confiaba en los disfraces, vistiéndose como un hombre, una anciana o un negro libre de clase media según la situación. Sus compañeros también hicieron un uso similar del vestuario. Podrían, por ejemplo, entrar en una plantación haciéndose pasar por esclavos para reunir a un grupo de fugitivos. Los conductores también necesitaban disfraces, o al menos ropa más bonita, para las personas que llevaban a su cargo. No podían huir muy bien en andrajos de esclavos sin atraer una atención no deseada.
El ferrocarril subterráneo apenas existía en el Bajo Sur, del que escapaban muy pocos esclavos. Aunque el sentimiento a favor de la esclavitud no era tan fuerte en los estados fronterizos, aquellos que instigaban a las personas esclavizadas allí enfrentaban la amenaza constante de ser delatados por sus vecinos y castigados por las autoridades. Por lo tanto, se esforzaron mucho por mantener sus operaciones en secreto. Lo que hicieron en parte fue comunicarse en código. Un jefe de estación, por ejemplo, podría recibir una carta que se refería a los fugitivos entrantes como paquetes de madera o paquete. Las palabras licencia francesa indicaban una partida repentina, mientras que parloteo implicaba a un cazador de esclavos. Sin embargo, durante gran parte de su recorrido, el ferrocarril subterráneo operó abierta y descaradamente. A pesar de la aprobación de la Ley de Esclavos Fugitivos de 1850, que ordenaba castigos severos para aquellos que ayudaran a los fugitivos, algunos jefes de estación afirmaron haber albergado a miles de esclavos fugitivos y publicitaron mucho sus acciones. Mientras tanto, los llamados accionistas recaudaron dinero para el ferrocarril subterráneo, financiando sociedades contra la esclavitud que proporcionaron a los esclavos alimentos, ropa, dinero, alojamiento y servicios de colocación laboral. Cuando todo lo demás fallaba, los participantes del ferrocarril subterráneo ocasionalmente formaban grandes grupos para liberar por la fuerza a las personas esclavizadas e intimidar a los cazadores de esclavos para que regresaran a casa con las manos vacías. La mayoría de los operadores del ferrocarril subterráneo eran personas comunes, agricultores y dueños de negocios, así como ministros. Algunas personas adineradas estuvieron involucradas como Gerrit Smith, un millonario que se postuló 2 veces para presidente. En 1841, Smith compró una familia entera de esclavos de Kentucky y los liberó. Una de las primeras personas conocidas en ayudar a los fugitivos esclavizados fue Levi Coffin, un cuáquero de Carolina del Norte que comenzó alrededor de 1813 cuando tenía 15 años. Coffin dijo que aprendió sus escondites y los buscó para ayudarlos a avanzar. Eventualmente, comenzaron a encontrar su camino hacia él. Coffin luego se mudó a Indiana y luego a Ohio y continuó ayudando a las personas esclavizadas para que escaparan. El abolicionista John Brown fue conductor del ferrocarril subterráneo, tiempo durante el cual estableció la Liga de Galaditas, dedicada a ayudar a las personas esclavizadas a llegar a Canadá. Brown jugaría muchos papeles en el movimiento de abolición. El más famoso fue en el cual lideró una redada en Harpers Ferry para crear una fuerza armada que se abriera caminos hacia el Bajo Sur y liberara a las personas esclavizadas a punta de pistola. Los hombres de Brown fueron derrotados y Brown ahorcado por traición en 1859. El ferrocarril subterráneo cesó sus operaciones alrededor de 1863 durante la Guerra Civil. En realidad, su trabajo salió a la superficie como parte del esfuerzo de la Unión contra la Confederación. Harry Tubman una vez más desempeñó un papel importante al liderar operaciones de inteligencia y desempeñar un papel de mando en las operaciones del Ejército de la Unión para rescatar a los esclavos emancipados.